a l'èxit, amb Imma Àries. Molt bona nit, estimats oients i seguidors del programa Camí a l'èxit. Avui ens acompanya una persona que porta molts anys meditant i que és el creador d'Executive Meditation. Ell és en Josep María Clopés. Benvingut, Josep María. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. A ver, voy a hacer una primera pregunta. Antes de empezar la entrevista, me gustaría que se definiera Josep María Clopés. ¿Quién es Josep María Clopés? Caramba, Imma. Vaya pregunta. Es la primera que suelo hacer siempre y hay diversas reacciones. Una de ellas es esa. Sí, sí. Caramba. Bueno, es una pregunta profunda, muy filosófica. Y puede que las personas tardemos una vida, ¿no?, en responder a una pregunta de este calibre. ¿Quién soy yo? Si lo quieres responder en profundidad, tienes que cerrar los ojos, ¿no?, y ir a buscar en la profundidad del silencio para realmente responderte a tu vida, a tú mismo, ¿no?, quién eres. Probablemente soy un pedacito de esta conciencia universal que sustenta tú, yo, la vida en el planeta, las estrellas del sistema solar, la galaxia, el universo entero, ¿no? Encerrado en una expresión directa de la naturaleza es como probablemente me siento. Aunque llegar a este pensamiento, llegar a este punto no ha sido inmediato. Han pasado muchos años para llegar a responder a esta pregunta, tal vez como ahora te la estoy respondiendo. Otra cosa es a qué me dedico, ¿no? Pero cuáles son mis actividades. Pero si tuviera que definirme, yo me definiría así, ¿no?, como un pedazo de la naturaleza autoexpresada. Pues lo has dicho muy bien y me alegro de que lo hayas dicho desde ese lugar, porque yo estoy muy contenta de estar con un pedacito de ese universo a mi lado. Puede ser porque yo también me siento como un pedacito de ese todo y que no estamos separados, sino que todos acabamos siendo uno en el todo. Efectivamente. Y me alegro mucho de que hayas contestado así. Luego, ahora sí que vamos a entrar a qué te dedicas, ¿no? Y que haces cosas que han de llegar muy lejos y yo te acompañaré en el camino porque haces cosas muy bien hechas. Entonces, para que entremos de lleno en el tema, otra pregunta, a ver cómo te va esta, que es, ¿de pequeño te considerabas un niño de aquellos que, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Esa pregunta iba contigo de pequeño a todos lados? Ay, esta pregunta... Un poco más como la otra, ¿no? Sí, esta pregunta, de hecho, yo te diría lo siguiente, Imma, y siendo sincero completamente, es el driver, tal vez, el leitmotiv, ¿no?, de tu vida es responder el por qué. Sí. Y de hecho es algo que... comentábamos, ¿no?, de que gracias por estar con un pedacito del universo, pues sí. Lo mismo te digo, ¿no? Gracias. La diferencia está en ser consciente o no. Todas las personas, toda la humanidad, ¿no?, somos pedacitos únicos, expresiones directas de la naturaleza. El punto está en cuánto conscientes somos o no de ello. Y todo empieza ahí, con esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que desde el inicio, desde que era pequeño, recuerdo que esta pregunta era constante. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hasta que al final empiezas a responder el por qué. Y aún sigues con ese por qué, ¿verdad? Sigues con muchas preguntas con respuesta y otras que todavía no la tienen. Bueno, ha mejorado mucho, ¿no? Muchas cosas han tenido respuesta. Y probablemente siempre hay un porqué, ¿no? Siempre hay ese punto de seguir investigando, ¿no?, y de descubrimiento, ¿no?, a lo largo de tu vida, ¿no? Yo creo que no la abandonas hasta el final, ¿no? No se acaba nunca, ¿no? ¿Cuándo, cómo y gracias a qué o a quién empezaste tú a meditar? Porque sé que meditas desde hace muchísimos años. Sí, en este asunto... que soy consciente de que busco ese punto, ese estado de meditación, ¿no? Llevo pues
bueno, para dar una cifra redonda, ¿no? Más de 30 años. Empecé muy joven, ¿no? Tenía como 19 años, ¿no? Pero probablemente eso viene de más atrás, ¿no? Incluso 4 o 5 años antes ya, digamos, tenía una inquietud, ¿no? Y todo empezó, a lo mejor, fíjate tú, hay muchas anécdotas, ¿no? Me vienen a la cabeza, ¿no? De cuando empecé, ¿no? Recuerdo que una vez era muy joven, ¿no? A lo mejor tenía 15 años o así, ¿no? Y estaba en un pub como esperando a mis amigos, ¿no? Y con la música en alto y te acuerdas, ¿no? De esos momentos, sí, ¿no? menuda época aquella. Y había un televisor detrás de la barra, ¿no? Y entonces pasaban un programa que me captó inmediatamente la atención, ¿no? Algo era sobre un monasterio budista, ¿no? Que pues veías ahí a gente meditando y la rutina de los monjes y no sé, algo captó instantáneamente mi atención, ¿no? Por el estilo de vida y lo que exponían, ¿no? Y entonces me di cuenta de que aquello pues llegó a absorberme hasta tal punto. Aunque yo, digamos que no soy budista ni estoy dentro de un ámbito religioso en este sentido, ¿no? Pero digamos que la filosofía, la idea, ¿no? que inspiraba el documental, ¿no? Me captó de tal manera que dejé de sentir la música, llegaron mis amigos, apenas les presté atención y yo seguía totalmente impactado por lo que estaba viendo, ¿no? Así que hay algo que me hizo pensar, oye, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo llegar a saber más de esto, a practicar, a sentir, ¿no? Esta es una primera anécdota. La segunda anécdota empieza un poco más tarde, ¿no? Cuando tenía 18 años aproximadamente. Y entonces un día me acuerdo que paré mi moto, ¿no? Iba a toda pastilla con la moto, ¿no? Por las calles y entonces la paré y me senté en un banco, ¿no? Y empecé a reflexionar. A lo mejor estuve 2 horas sentado, ¿no? Y dije, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque hay gente que es feliz y hay gente que no lo es tanto, ¿sabes? Porque hay gente que lo tiene todo y sin embargo, o aparentemente lo tiene todo y sin embargo pues sufre, ¿no? Y porque hay gente que tiene mucho y hay gente que tiene poco, ¿no? Y entonces empezar a responder estas preguntas, ¿no? Y también relacionadas con mi propia vida, ¿no? Que estaba en esos momentos sintiendo y viviendo, ¿no? Y te das cuenta que al final dices, mira, me parece que todo empieza con uno mismo. Así que esa primera mirada hacia tu interior, dejar de mirar fuera y de buscar soluciones a todo fuera y por un momento darte cuenta de que vamos a cambiar la óptica, vamos a hacer una mirada más hacia ti mismo, ¿no? Yo creo que ahí empezó. Porque fue a partir de ese día que todas las cosas se fueron colocando en la dirección de encontrar una mecánica que me permitiera ser yo mismo, encontrarme a mí mismo. Fantástico, lo supiste de joven, ¿eh? Te felicito. Hay personas que tardan mucho más en tener ese input y darse cuenta. Pero bueno, nuestro trabajo está ahí, ¿no? En ayudar, en acompañar a quien no acaba de ver la salida. Y bueno, y contar contigo y con lo que tú haces, que haces unos cursos maravillosos. Y como son cursos de meditación, yo te empezaría por preguntar qué es la meditación y qué no es la meditación. En general hay una cultura popular, ¿no? Sobre la meditación, en que se suele hablar de técnicas de meditación y pues ves que hay distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, el yoga, por ejemplo, el control mental, la reflexión, hay distintas prácticas, ¿no? Que se llaman meditación, pero no son meditación, ¿eh? Son técnicas. La meditación, si hay que definirla como un estado con unas características específicas a nivel mental y con unas características específicas a nivel fisiológico. Así que cuando producimos ese estado, es decir, es un estado complejo donde es como de repente se calma todo, ¿no? Se calman las olas, ¿no? Trasciendes toda la actividad, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, incluso tu propio sentimiento de individualidad. Así que parece como si te fueras a dormir, estuvieras profundamente dormido, ¿no? Y descansado, tu cuerpo se relaja con muchísima profundidad, ¿no? Pero, sin embargo, estás más despierto
que lo despierto que podemos estar tú y yo ahora. Así que es un estado de plena conciencia, en profundo descanso. Ese estado de plena conciencia es equivalente a un estado óptimo del estado de vigilia. Estar completamente despierto significa un estado de plena conciencia. Eres consciente en cada instante de tu propia existencia y eso supone una respuesta muy fuerte del sistema nervioso. Una profunda respuesta de todas tus facultades físicas, ¿no?, que te permiten experimentar ese estado de tanta claridad mental. Y además surge y emerge un estado de plenitud, lo cual es bastante sorprendente porque si no hay ningún estímulo, pues sin embargo emerge ese estado de plenitud y esa profunda claridad mental en estado de silencio, de verdadera calma, ¿no? Así que también es un punto de claridad mental casi vibrante, ¿no? En ese momento estás meditando. Para que los que nos escuchan, y yo misma me pongo ahí, entendamos la diferencia de lo que solemos hacer muchas veces como meditación y lo que sería en realidad la verdadera meditación, que es lo que nos acaba de explicar Josep María. ¿Cuáles son los beneficios de pasar por ese estado? ¿Qué beneficios nos aporta pasar por ese estado de forma habitual, si lo hacemos? La práctica de la meditación a nivel rutinario, es decir, cotidiano, tiene muchísimos beneficios, igual que una persona pues, que hace deporte sistemáticamente, ¿no? También obtiene beneficios. Pues la práctica de meditación, el realizar ese estado diariamente, mañana, tarde, día tras día, ¿no?, significa que hay beneficios en el cambio de funcionamiento de tu sistema nervioso. Ahí se generan unos incrementos de coherencia en el funcionamiento del sistema nervioso, lo cual es equivalente a mejorar tu rendimiento personal. En general, la gente experimenta en muy corto plazo pues que tiene una separación del día a día, así que coges distancia. Los problemas están ahí, siguen igual, pero la manera en que los abordas es distinto, con más serenidad. Te da como digo, serenidad, te da un estado de paz, se incrementa, por ejemplo, la memoria, la capacidad de aprender, tienes más paciencia y más tolerancia, gestionas mucho mejor tu tiempo y emerge un nivel de creatividad espontáneo, así que tu mente se expande y ves distintas opciones al abordar un escenario determinado. Gestionas mucho mejor los conflictos. De hecho, en nuestros cursos trabajamos con 70 indicadores de mejora que se agrupan en distintos bloques. Trabajamos a nivel de identificar y concretar los beneficios de la meditación en el espacio mental, en el potencial mental, en la salud, en nuestra relación con el entorno y hay indicadores por el perfil también pues relacionados con el rendimiento y la productividad, ¿no? Muchos son los beneficios. Es fabuloso para el nivel de control de estrés, es excelente. A los 2-3 minutos de la práctica de la meditación notas inmediatamente una descarga del sistema nervioso, la fatiga acumulada. De hecho, practicamos dos veces meditación al día, suficiente, no mucho tiempo, 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde aproximadamente, y con esto consigues una descarga del sistema nervioso, una recuperación de tus facultades, ¿no? Y prácticamente te quitas el café. A mí me gusta el café, sí. No tengo ganas de decir, pero es decir, no como tienes estimulante te refieres, no hace falta. No hace falta. Cuando notas ese bajón de energía durante el día, ¿no? Practicas 15-10 minutos de meditación, incluso que hagas 10 minutos, ¿no? Bien hecho, si es meditación profunda, lo cual genera ese estado, la recuperación es instantánea y puede generarte una patada energética entre 2 y 4 horas. José María, explícanos ese curso maravilloso que has creado y que estás continuamente innovando y poniendo al día. Ese curso, háblanos de él, cómo está hecho, a quién va dirigido, todo bueno, lo que puedas decirnos referente a ese curso maravilloso. Bueno, Inma, a ver, primero un proyecto empresarial
creo que es muy adecuado, ¿no? En tu programa Camino al Éxito, ¿no? Sí, sí. Que se llama Executive Meditation, ya denota una cierta orientación, ¿no? Esto nace, déjame decirte antes de responderte, ¿no? De que esto nace de un poco mi background, ¿no? Yo pues soy una persona pues con una historia profesional altamente ejecutiva, he trabajado en grandes compañías y en multinacionales, he trabajado fuera en posiciones a nivel internacional y posiciones de responsable mundial, ¿no? En determinadas compañías, y en dirección general tendré como unos 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, yo me encontraba que muchos de mis colegas, ¿no? Desde miembros de consejos de administración y directores generales, me decían, oye, pero ¿cómo te lo haces, Clopes, ¿no? Pues para gestionar todo, porque siempre consigues, ¿no? a salirte con la tuya, ¿no? y gestionar momentos de mucha crisis, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y ahí nació el punto, ¿no? Y ella decía, oye, pues mira, yo medito. Entonces, había gente que, pues... Te miraba así como extraño, ¿no? Bueno, ¿O no te miraba? Que se sorprendía, ¿no? Y que a lo mejor pues le entraba por una oreja, le sortía por el otro y le salía por la otra. Pero había gente que me preguntaba, oye, esto de meditar, explícame. Entonces yo le comentaba, explicaba, ¿no? Y empecé a enviar mucha gente a aprender a otros sitios, ¿no? Puedo decirte centenares de personas, ¿no? que me preguntaban esto y que iba enviando a otros sitios, ¿no? Entonces un día un buen amigo de estas personas que aconsejé vino y me dijo, mira, José María, yo creo que esto lo tienes mal enfocado, porque yo estoy ahí en este sitio, estoy una hora allí, ¿no? y muy bien, muchas gracias, he ido ahí, he aprendido, ¿no? Pero cuando estoy contigo estoy 5 minutos aprendiendo más que estando una hora allí, ¿no? Así que esto lo tienes mal enfocado. Yo creo que esto es muy importante, deberías enseñarlo. Tienes un conocimiento, deberías compartirlo, ¿no? Y sobre esa idea, poco a poco se fue gestando, bueno, no fue la única persona que me lo comentó, y poco a poco empiezas a pensar, bueno, entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Sí. ¿Tiene sentido todo lo que estás haciendo, ¿no? Y sí que tiene sentido, lo que hacía tenía sentido, ¿no? Pero había una parte que dejó de empezar a tener sentido, ¿no? Y ahí es cuando nace Executive Meditation, nace con la idea de ayudar a mis colegas, a personas que están en entornos de alto rendimiento, de entornos abrasivos, ¿no? De darles una herramienta, una metodología, ¿no? Que les permita gestionar su día a día de manera eficaz y eficiente, ¿no? Que entiendan los recursos personales que tienen, ¿no? Que su actividad depende de esos recursos personales, que esos recursos no son bien entendidos, ¿no? Y ahí es donde nace el programa de formación de Executive Meditation. Luego, a partir de ahí, pues ha venido gente de todo tipo, transversal, desde miembros de consejos de administración, directores generales, empresas, pero también hay estudiantes, gente que está en la universidad. Tengo un estudiante muy joven de 13 años, el más joven que he tenido, ¿no? Ha habido personas, catedráticos, médicos, profesores de yoga, escritores, ¿no? que han estudiado conmigo. En los últimos 3 años, pues más de casi 500 personas habrán estado formados por Executive Meditation, ¿no? en distintos programas, ¿no? Y disculpa que la respuesta es tal vez larga, pero es bueno a lo mejor poner las cosas en... Lo estás haciendo muy bien, y además es lo que mi pregunta era quizá más concreta, pero me gusta todo lo que estás diciendo, sobre todo porque quiero que entienda el público que normalmente no nos escucha, y el que se pueda de forma espontánea incorporar, que entiendan exactamente la importancia de eso que tú haces. Porque si de verdad los resultados son los que son, y tú eres el primero en haberlo sentido y puesto en práctica, pues estaría muy bien que todo el mundo entendiera, antes de acudir a hacer ese curso contigo, cómo se gesta, de qué está hecho, a quién va dirigido, que se sientan identificados. Está muy bien que lo extiendas, no hay ningún problema. Y ya siendo un poco más concreto,
el programa de formación de Executive Meditation es un objetivo amplio, porque no es únicamente aprender una metodología a la cual llamamos meditación, ¿no? Que, por cierto, como metodología sí que es milenaria, sino cómo la incorporamos en nuestra vida cotidiana para que realmente se convierta en una verdadera tecnología. Y lo digo con propiedad, una tecnología en el sentido de que utilizamos la mente, el sistema nervioso, nuestros propios recursos personales para dar respuesta a los retos que se nos plantean, ¿no? Ahí es donde se convierte en tecnología, ¿no? Cuando das respuesta concreta, ¿no? También se me ocurre una cosa antes de que sigas, para que no nos dé pereza pararnos esos 20 minutos, porque habrá mucha gente, sobre todo en el ámbito ejecutivo de empresa, y que dices, debe pensar, es que yo no tengo tiempo, ¿cómo me voy a parar 20 minutos para meditar? A pesar de que luego va a mejorar mucho el rendimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos convencer de que eso es imprescindible? Ahí tocas una pregunta que es un verdadero desafío, ¿no? Es por lo cual mucha gente deja el tema de la meditación, ¿no? Entre otros factores, ¿no? De hecho, la práctica de meditación para mucha gente representa un verdadero reto, y uno de los puntos es de dónde saco el tiempo, ¿no? Pues para meditar, ¿no? Y tengo muchas cosas, todo pasa por delante, ¿no? En nuestra vida todo pasa por delante. No puedo parar. No puedo parar, no tengo tiempo, esto no lo puedo hacer y tal, ¿no? Y bueno, es cierto que todo va muy rápido, nuestra vida va muy rápida, y justamente se trata de eso, ¿no? Al final te das cuenta que no practicas meditación porque te sientes terroríficamente bien, ¿no? Aunque sí que pasan cosas que son excelentes, ¿no? Cuando la practicas, ¿no? Es cuando vas invirtiendo ese tiempo diariamente, ¿no? Por la mañana, por la tarde, que tiene un impacto inmediato en el día a día, pero sobre todo tiene un impacto inmediato, un impacto, a medio y corto plazo, produciendo toda una serie de cambios, ¿no? ¿De dónde sacamos el tiempo? Mira, es como el deporte, ¿no? Cuando dices, me apunto al gimnasio, ¿no? Sí. Y nunca tengo tiempo de ir al gimnasio, ¿no? Lo pagas y no vas. Y lo sigues pagando y no vas, ¿no? Porque nos lo metemos como una obligación, ¿no? Y es como un objetivo, ¿no? Pero con la meditación, y al menos como la enseñamos nosotros, la cosa cambia. En primer lugar, porque no tienes que ir a ningún sitio. La práctica de meditación no tienes que ir a ningún sitio, puedes hacerla en cualquier sitio. Una vez la has aprendido, la has integrado en tu vida, la puedes hacer en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier instante. Así que esto facilita mucho las cosas. Es decir, es saber tomarte el tiempo para decir, ahora cambio la prioridad. En segundo lugar, cuando la practicas, deja de ser una obligación para encontrar una verdadera herramienta que te ayuda en el día a día. Por mucho trabajo que tengas, te das cuenta que parar unos minutos y practicar la meditación genera una transformación. Y esa transformación, y ojo que esto es un tema delicado, esta transformación es auténtica, es profunda. Hay una transformación, una descarga de la fatiga acumulada que es prácticamente instantánea durante el periodo de meditación, una recuperación de tus facultades, ¿no? Y cuando sales de tu práctica de meditación, entonces el tiempo se ralentiza, porque procesas más información por unidad de tiempo. Así que al final te sobra tiempo. Cuando antes no lo tenías, al final te sobra tiempo. Te vuelves más productivo, rindes más. Con lo cual te das cuenta de que ya deja de ser una obligación para convertirse en una herramienta. Ahí ganas el tiempo. Además, una herramienta súper poderosa para esas personas que justamente sienten que no tienen tiempo de nada. Y la verdad es que el día parece muy corto y que pasa deprisa, pero dedicar esos minutos que tú dices a algo que te va a hacer ralentizar el tiempo después de haberlo hecho y mejorar en tu día a día y por ejemplo, antes de una reunión, ¿no? Si quieres que la reunión fluya y tal, te puedes permitir ese instante de meditar y
y que todo salga mejor, o sea... Sí, y bueno, de hecho, yo lo hago. y la gente que ha estudiado conmigo, de hecho, forma parte del entrenamiento, ¿no? Entender cómo utilizar la herramienta para sacarle el máximo rendimiento, por supuesto, una reunión, una conference call. La misma entrevista que estamos realizando ahora, pues antes, como hoy me he sentido un poco fatigado esta mañana, pues he aprovechado 20 minutos, he meditado antes y digo, estaré mejor, ¿sabes? Y así pues en las actividades diarias. Sí, sí. Pues nada, Josep María, se nos acaba el tiempo, pero sobre todo antes de dejar el programa aquí ahora, me gustaría que nos dieses pistas de dónde encontrarte, de ese centro que has abierto hace poquito, unos 3 meses en Barcelona. Y que, a ver, cuántas personas pueden venir a ti, de qué forma lo pueden hacer, para acabar utilizando esa técnica que no es una técnica, pero esa herramienta que pueden utilizar en su día a día, viniendo de alguien que de verdad sí sabe qué es la meditación, sí sabe cómo hacerlo, sí sabe de dónde parte y cuál es esa meditación que debemos practicar para que las cosas acaben siendo como tú las pintas, ¿no? O sea, serenas, con el tiempo que separa, esos beneficios que los podemos aportar gracias a tus talleres, a tus formaciones. Sí, mira, la meditación es una revolución, Inma. La meditación va a cambiar esta sociedad. Y verás cambios profundos entre las personas que meditan y las personas que no meditan, ¿no? Verás que las personas que meditan tienen más recorrido durante el día, ¿sabes? Se fatigan menos y tienen más recorrido. Sin embargo, las personas que no meditan van más al límite, están más sobrepasadas, ¿no? Llenas de tensión, de estrés, gestionan con mucha dificultad sus escenarios cotidianos, con más conflictos, etcétera, ¿no? Es un tsunami. Es una verdadera revolución la incorporación de la meditación en nuestra vida cotidiana. Y yo además lo recomiendo a todo el mundo. ¿Dónde se nos puede encontrar? Estamos en la calle Aragón, con Cartagena, en el 517, séptima planta, primera puerta. Se nos puede encontrar a través de la página web, que sea executivemeditation.cat. Allí también está nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. La gente debe ponerse en contacto con nosotros y no apuntarse directamente a un programa de formación, sino informarse primero, ¿no? Yo creo que es muy importante y ahí está el valor también de tu trabajo, Inma, el divulgar con información, ¿no? Que la gente pueda entender, que las personas puedan entender qué es y qué no es la meditación, sus beneficios, ¿no? Y todos los detalles relacionados con ello, ¿no? Entonces, cuando tienes información, tienes un criterio y sabes si aquello es importante o no para ti, ¿no? Así que lo primero es informarse, que todo el mundo es bienvenido a nuestro centro. Es un centro adecuado para la formación, un poco ejecutiva, ¿no? Ahí viene está la diferencia, porque ¿sabes? Tu mundo ha sido ese y has visto los beneficios para estas personas que están siempre en la cima, ¿no? En la punta del iceberg, que me caigo, no me caigo, o en el filo de la navaja. O sea, sí que está hecho para ellos, pero que todo el mundo que sienta que puede aplicarlo a su día a día está bienvenido a tu curso, estoy convencida de eso. Sí. Pero hay una cosa que dice lo grande que eres, que es que no te apuntes directamente al curso, infórmate primero, ahí estaré yo para darte toda la información que necesites y que puedas decidir desde el corazón, que eso va a ayudarte en tu día a día. Sí, desde el corazón y también desde la inteligencia. Desde ¿sabes? La inteligencia, que no sería la mente. Es otro tema que tendríamos para otro día, porque hay mucho que hablar y mucho que decir. Hoy se nos come el tiempo y tenemos que dejarlo aquí. Me alegro mucho de que hayas llegado a mí, al programa, que te daremos a conocer con todo nuestro cariño y que ojalá todo el mundo entienda que aplicar esa costumbre o ese hábito de forma cotidiana produce unos beneficios increíbles y a tu lado es el mejor lugar donde aprender a cómo hacerlo bien de verdad. Gracias. Gracias a ti, Inma. Muchas gracias. Gracias, Josep María. Bona nit. Buenas noches a todos. Gracias.
Això ha estat tot per avui. No t'oblidis de ser feliç. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.